Muy bien. Entonces, vamos a recordar que el examen SEA, que es el Certificado de Español Avanzado de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, ¿ok? Es presencial, ¿ok? Es un examen donde ustedes van a estar con sus profesores y los ejercicios los van a hacer allí, junto a los profesores y en intercambio con ellos. Por ejemplo, la parte oral va a ser una entrevista. Entonces, así es como va a ser el examen SEA. Vamos a ver un ejercicio, además de lo que ya hemos visto, de este nivel que ustedes pueden encontrar allí, ¿sí? Por ejemplo, fíjense esto. El ejercicio se llama, por ejemplo, espectáculo de percusión. Usted escuchará un programa de radio en el que se escucha una entrevista a Santiago Vázquez, músico de un programa cultural de Radio Nacional Argentina. El audio se pasará dos veces, es decir, ustedes van a escuchar ese audio dos veces. Mientras están escuchando el audio, que acá lo estamos escuchando en la clase, vayan a ver el video después, les voy a dejar el audio adjunto en el material de la clase. ¿Ok? Entonces, usted trabaja en una revista de turismo. Ustedes recuerden siempre que vamos a tener una situación, ¿no? Entonces nosotros tenemos que situarnos en el ejercicio. Usted trabaja en una revista de turismo, usted escribe para una revista de turismo y asistió al espectáculo que describe en el programa de radio que se escuchará a continuación. Entonces ahí ustedes van a escuchar el audio dos veces. Recuerden que acá el verbo asistir es comparecer, ¿sí? Es ir, ¿ok? Ir a algún lugar o estar en algún lugar, ¿ok? Vale. Esperen ahí para ver. Tenemos que tener mucho cuidado con esos falsos connatos porque los falsos connatos a veces nos pueden hacer entender otra cosa diferente que no es lo que estamos tratando de decir o de entender. ¿Ok? Entonces vamos a tener cuidado con esos falsos connatos. Asistir es ir o estar en algún lugar. Estar presentes en algún lugar. Bien. Muy bien, entonces nos ponemos en la situación. Soy una persona que trabaja para una revista, tengo que escribir, ¿no? Voy a escuchar el audio dos veces y después tengo que escribir una reseña. ¿Qué pasa con esto? Recuerden que acá en la reseña, o sea, no en la reseña, sino en esta parte, ustedes tienen que saber sobre los tipos de texto. Entonces tienen que saber cómo se escribe una reseña. ¿Ok? ¿Por qué? Porque además de ponerse en la situación y de escuchar el programa de radio, ustedes tienen que explicar de qué se trata el espectáculo y recomendárselo a los lectores, perdón, de esa revista donde ustedes trabajan, ¿sí? Y en el examen dice en la página siguiente, usted tiene una hoja en blanco para tomar notas si las necesita mientras están escuchando el audio, ¿ok? De esto se trata este ejercicio, ¿bien? Entonces, ya escuchamos el audio, lo vamos a escuchar una vez más. Acá tenemos una pequeña reseña real de la bomba de tiempo, ¿ok? Nos dice la hora, es desde las 7 hasta las 22. Un seleccionado de excelentes percusionistas improvisa en escena mientras la energía del público marca su impronta. Un verdadero ritual de ritmo y percusión se apodera de todos. Una experiencia única por la que ya pasaron más de 5 millones de personas. Dura de 2 a 3 horas. ¿Ok? Y nos muestra más o menos cómo es ese espectáculo del que estamos escuchando la noticia. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Entonces, ¿de qué nos hablaba un poco allí ese audio? Bueno, nos hablaba de Santiago Vázquez, que es el autor, nos habla de que es una orquesta, es una banda, nos habla de que, que es un grupo de improvisación, que, tiene que es un encuentro, que los instrumentos son casi todos de percusión. ¿Cuándo es? Los lunes en el Teatro Conex o el Centro Cultural Conex a las 19 horas.
Son 17 músicos de 2.000 a 2.500 personas. Se manejan dentro de un sistema de señas. Hay un músico que coordina la improvisación para bailar. La gente alrededor de la percusión. Hay una invitación a divertirse. Hay una posibilidad de que abran los domingos a las 20, pero solo en el verano. Ellos son conocidos de boca a boca, es decir, no tienen una publicidad formal, sino que son las personas que han ido, recomiendan o los recomiendan a otras personas para que vayan a verlos y a escucharlos. Todos los lunes son distintos y utilizan expresiones como a todos les pega de la misma manera, ¿ok? Generando de boca a boca, que es catárquico, que cada persona lo vive a su manera. Estas podrían fácilmente ser palabras que nosotros utilicemos para hacer anotaciones cuando estamos escuchando el audio, ¿ok? De eso se trata, de que ustedes pueden ir tomando notas de lo que van escuchando para que después puedan redactar su reseña, ¿sí? Muy bien, ¿qué es una reseña y cómo se escribe la reseña? Bueno, tenemos que seleccionar lo que vamos a reseñar. En este caso, nosotros no lo seleccionamos, sino que el examen nos dice qué es lo que tenemos que reseñar, ¿ok? Identifica los elementos claves como el autor, la fecha de publicación, el género, el contexto cultural, las influencias del autor, los temas principales de la obra, el estilo, etcétera. ¿Ok? Entonces, fíjense, el autor, bueno, podemos poner Santiago Vázquez, que es la persona que está invitada a esta entrevista que estamos escuchando en la radio. ¿Ok? Las fechas, bueno, no tiene una fecha específica, sino que como es un espectáculo, es todos los lunes, podemos hablar del horario, hablamos de que es un espectáculo de música, que es un encuentro cultural, todo lo que ellos describen allí, las influencias que tiene en este caso sobre la ciudad, los temas principales que trata, en este caso es divertirse y otras cosas que tengan que ver con el estilo, ¿sí? Tenemos que analizar los aspectos más importantes de eso que estamos reseñando, ¿sí? Y el mensaje principal, ¿ok? Además, eso es lo primero que vamos a hacer. Después tenemos que escribir la reseña con un lenguaje muy claro, ¿ok? Para ello tenemos que hacer una introducción de lo que vamos a ir hablando, ¿sí? Y podemos criticarla de acuerdo a nuestro análisis. No crítica mala, la crítica no todo el tiempo es mala, sino una crítica constructiva también puede ser, una crítica que apoye este tipo de iniciativas o este tipo de espectáculos. ¿Ok? Y concluimos haciendo un pequeño resumen de la crítica que acabamos de hacer o de la reseña, ¿sí? Si es una reseña crítica. Si no es una reseña crítica, sino solo una reseña, nos limitamos a hablar de la obra en estos términos en los que hemos identificado, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, entonces, tenemos que ver qué tipo de texto nos van a mandar a hacer. Si es una reseña descriptiva o si es una reseña crítica, ¿ok? Si es una reseña descriptiva o crítica, en ambos casos tenemos que leer todo el texto o escuchar el audio, examinar los elementos de estructura que hay en ese audio, identificar los propósitos y objetivos del texto o del audio, porque también les pueden dar un texto de estímulo, ¿ok? Muy bien, hasta aquí tenemos una reseña descriptiva, pero para que sea una reseña crítica, podemos resumir el contenido y determinar si cumple o no con sus objetivos y ahí estaríamos haciendo la crítica, ¿ok? Muy bien, perfecto. Entonces vamos, nosotros acá a leer esto. Esto es una reseña breve. eh, y luego las personas que lo están viendo en casa pausen el video y léanlo también. ¿Sí? ¿Ok? Ajá, comienza, Taina. La Bomba de Tiempos es un espectáculo de percusión improvisado en Buenos Aires, Argentina, que invita al público a participar activamente en el show. El espectáculo se caracteriza por su energía y ritmo, y los tambores suenan sobre el
escenario, creando un ambiente de conexión y euforia. El director improvisa a partir de las respuestas del público y las señas durante la presentación inspiran a los músicos. Cada espectador puede interpretar el espectáculo a su manera y el público se involucra en una dirección recíproca que se retroalimenta continuamente. Muy bien. Algunos espectadores dizem que o espetáculo é divertido para todas as idades e la que é impossível quedar-se quieto durante o show. Outros dizem que a música ilega a los mais profundo e que las traslada a outro lugar. A la bomba de tempo se apresenta los lunes a las 20 en Cones Sarmiento 3131. Muy bien. Perfecto. ¿Tienen alguna duda aquí con el vocabulario? ¿Alguna pregunta? Bueno, si van teniendo dudas con el vocabulario, me van preguntando. Entonces, fíjense, esta es una breve reseña con datos reales, ¿ok? Y esta es una foto del espectáculo de la bomba de tiempo, ¿sí? Ahora vamos a leer un ejemplo de reseña, cómo deberíamos escribirlo para el examen, ¿sí? ¿Ok? Bueno, de la misma manera, igual ustedes van a tener este material disponible después con la clase grabada. Vamos a leer este texto. Les pido a las personas que están en casa pausar el video y leer todo el texto, ¿sí? Vamos a leer este ejemplo de reseña real acá y vamos a hacer algunos comentarios sobre esto, ¿ok? Leímos esta reseña y aclaramos dudas y todo lo demás. Vamos a ver entonces cuál es la estructura de la reseña, ¿sí? Primero tiene que tener un título, ¿ok? Y en ese título tenemos que escribir el nombre de lo que reseñamos, si es un libro, si es un espectáculo, como en este caso que estamos reseñando un espectáculo, la obra de arte de la película o lo que estemos haciendo, de dónde vamos a sacar nuestro contenido, ¿sí? Luego tenemos que hacer un encabezado, una introducción donde presentamos el contenido de la reseña que estamos haciendo, ¿ok? Y hablamos de su finalidad. ¿Cuál es la intención de hacer esta reseña que estamos haciendo? Y ahí, bueno, vamos a conocer el nombre del autor o los autores, en este caso los músicos principales. eh, y también tenemos que decir a qué tipo de público está dirigida esta obra. En este caso, la bomba de tiempo está dirigida al gran público, ¿sí? Porque aunque hay un target mayoritario que es de 20 a 30 años, hay niños que van, personas adultas que van también al espectáculo y lo disfrutan, ¿ok? Y hay que decir también de qué tipo de obra es, ¿no? Si es académico, investigativo, informativo, laboral, artístico, entretenimiento. En este caso sería de entretenimiento, ¿ok? Luego viene el cuerpo de la reseña. Ahí vamos a dar toda la información primordial. Esa que dijimos al principio que anotaríamos, ¿sí? Que yo les expliqué que, bueno, estas pueden ser las anotaciones que tomamos de nuestro audio. Esa información primordial es importante que ustedes la tomen haciéndole preguntas al audio, más o menos las preguntas más comunes: qué, cómo, cuándo, por qué, dónde, cuál, cuáles, ¿ok? Y ahí empezamos a explicar como las informaciones principales de, de lo que estamos reseñando, del contenido. Tiene que ser coherente, claro, ¿sí? Tiene que ser un contenido original, ¿ok? Y su redacción es de tipo descriptivo, narrativo o informativo, según sea el caso. Aquí, como nosotros tenemos que invitar a las personas, ¿verdad? Porque es lo que nos dice la instrucción del ejercicio. Entonces va a ser un texto informativo, ¿sí? Porque nosotros vamos a dar toda la información de lo que ocurre con ese espectáculo para poder invitar a las personas a que vayan. A las personas que van a leer
la revista donde yo trabajo, donde yo tengo que escribir este texto. ¿Ok? Después de que escribimos nuestro texto, vamos a tener una conclusión. En la conclusión, damos a conocer, si es un libro, por ejemplo, la conclusión a la que llega el autor o los autores. ¿Ok? Pero si es un espectáculo, podemos hablar de la finalidad de la reseña, que en este caso la finalidad de la reseña es invitar a los lectores que están leyendo el texto que yo estoy haciendo para la revista. La finalidad es atraer a esas personas para que puedan ir al espectáculo. Y por último, la firma, y ahí colocamos el nombre del autor o de los autores del resumen y quien se responsabiliza por ese texto. ¿Ok? En este caso, ustedes pueden poner su nombre, pueden poner un nombre falso, pero tienen que poner un nombre ahí al final. ¿Sí? Bien. Muy bien, ¿hay dudas en esta parte? ¿Preguntas? ¿Acá? Muy bien, entonces recuerden que tenemos que utilizar los principales conectores, los de apertura, por ejemplo, en primer lugar, primeramente, por una parte, por un lado, los de continuidad, ¿no? En segundo lugar, asimismo, igualmente, por otra parte, de otra parte, por otro lado, de otro lado, de igual forma, de igual modo, de igual manera, y los de cierre, ¿sí? Por último, en último lugar, en último término, finalmente. Claro, tenemos que utilizar todos los demás que aprendimos, los de consecuencia, los de finalidad, los de contraposición, todos los que estuvimos trabajando. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Entonces viene el ejercicio, ¿no? Vamos a recapitular. Usted escuchará un programa de radio con una entrevista a Santiago Vázquez, músico del programa cultural de Radio Nacional Argentina, y en ese audio ustedes lo van a escuchar dos veces. Entonces, ¿cuál es la situación? Usted trabaja en una revista de turismo y asistió al espectáculo que se describe en el programa de radio, que escuchará a continuación, dos veces, recuerden. Escriba una reseña para explicar de qué se trata el espectáculo y recomiéndeselo a sus lectores. Y bueno, en la página siguiente pueden hacer anotaciones, es lo que le van a decir el día del examen, ¿sí? ¿Ok? Bien, vamos a leer este texto acá en el grupo. Las personas que están en casa lo van a leer por su cuenta también. Pausan el video y leen el texto, ¿ok? Muy bien, nosotros vamos a leerlo acá ahora. Bueno, una vez que leímos el texto y aclaramos palabras que no conocemos y todo lo demás, vamos a ver cuáles son o cómo están conformadas el vocabulario, digamos, de este texto, ¿sí? Ok, bueno, vamos a tener que colocar marcadores de tiempo, como hemos venido trabajando todos los lunes desde hace 6 años, conectores de todo tipo, organizadores, marcadores de referencia, etcétera, lo que hemos trabajado en este curso, ¿sí? Así pues, en primer lugar, por otro lado, además, finalmente, por último, ¿sí? Bueno, más marcadores de tiempo, ¿no? Los domingos de verano a las 20. Tenemos que usar los condicionales, ¿ok? Esto es algo súper importante que tienen que utilizar, los condicionales, ¿sí? Si estás en Argentina y no vinieras a ver la bomba, seguramente es como si vas a París y no conocieras la Torre Eiffel. Y bueno, en general tenemos que utilizar la situación y el vocabulario que nos aparece en nuestro estímulo. En este caso, el estímulo es el audio, ¿sí? Entonces tenemos que utilizar las palabras que aparecen en el audio y la información. Y ponernos en la situación. Usted trabaja en la revista de turismo, asistió al espectáculo que se describe y entonces tiene que recomendárselo, escribir la reseña y recomendárselo a los lectores, ¿no? Entonces dice aquí, se lo recomiendo con los ojos cerrados a todos nuestros lectores. Es una maravillosa experiencia, ¿sí? Entonces vamos a ver que estamos cumpliendo con toda esta parte de la elaboración de la reseña, ¿sí? Yo les voy a dejar este ejercicio para que ustedes lo practiquen también, ¿ok? Vamos a ver las partes entonces. Tenemos el título, tenemos un encabezado, tenemos el cuerpo de la reseña,
¿ok? Donde explicamos todo, tenemos una conclusión donde vamos cerrando y donde cumplimos con las instrucciones, que es recomendárselo a los lectores y la firma. Estamos cumpliendo con todas las partes de las que habíamos hablado anteriormente en esta reseña, ¿sí? Bien, entonces, así es como tenemos que hacer una reseña, ¿bien? Recuerden que en el examen, sea CIELE o cualquiera que sea el examen, ustedes tienen que saber cuáles son los tipos de texto y manejar más o menos las estructuras de cada uno, además de la introducción, el desarrollo y la conclusión, qué otros elementos llevan para que se diferencien de otros tipos de texto. Esto es sumamente importante, ¿sí? En el examen escrito, saber los tipos de texto, ¿vale? Muy bien. Entonces, con esto terminamos esta explicación de cómo podemos hacer un ejercicio de comprensión auditiva con expresión escrita, ¿sí? En el CIELE estas habilidades están separadas, pero en el SEA puede ser que sean juntas o aparezcan juntas dentro de los ejercicios de escritura, tener un audio o un video como estímulo para hacer un texto, ¿ok? Entonces vamos a tomar esto en cuenta, ¿sí? Bueno, muchas gracias.